La presente grabación constituye el análisis dialéctico psicosocial sobre la novela Ardiente Suelo, Fría Estación, 1961, del muy conocido escritor puertorriqueño Dr. Pedro Juan Soto, quien nació el 11 de julio de 1928 en Cataño. El doctor Pedro Juan Soto fue escritor, periodista y profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico y falleció el 7 de noviembre del 2002 luego de haber sufrido la pérdida de su hijo asesinado, Carlos Soto Arribí. Este trabajo de análisis fue presentado en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe en el 1998 y luego formó parte del curso EDUC 8995, creado y presentado por mí, la doctora Albanidia Rivera Ramos, en la Facultad Graduada de la Universidad de Puerto Rico. El presente trabajo intenta explorar la hipótesis fundamentada en el análisis dialéctico psicosocial de la literatura, el cual asume que toda obra literaria responde a una estructura superior dentro de la sociedad. Dicha estructura se refiere a la organización social de clases y sectores que ostentan o se fundamentan en una visión de mundo específica a su grupo social. La obra literaria seleccionada, Ardiente Suelo, Fría Estación, edición Xalapa, México, Universidad Veracruzana, 1961, del escritor puertorriqueño Pedro Juan Soto. La misma fue seleccionada porque responde a un escritor de la llamada generación del 50, la cual se considera que marca grandes cambios en el desarrollo histórico y social de Puerto Rico. Para el análisis he decidido recopilar del texto escrito, es decir, la comprensión inmanente de la obra, elementos, referencias y contextos alusivos a los componentes sociológicos, históricos, geográficos, políticos, culturales, sociales, económicos, familiares, educativos y lingüísticos que conforman la visión de mundo en la obra y que a su vez pueden insertarse en la estructura mayor que corresponde a las fuerzas similares del contexto social de la década del 50. Añado que esta obra describe los acontecimientos cruciales de la generación del 50 que llega hasta el presente, entre el ardiente suelo de Puerto Rico y la fría estación de Nueva York y Estados Unidos. Aspectos generales de la obra. Nos acercamos a la obra a través de un narrador extradiegético omnisciente que en ocasiones se convierte en narrador intradiegético cuando entra en la multiplicidad de recuerdos y pensamientos de Eduardo Marín, personaje protagónico de la obra. La trama y los temas principales se tejen alrededor de la acción de Eduardo Marín, quien es un joven de 20 años que se ha criado en Nueva York y regresa a Puerto Rico con la intención de insertarse en la sociedad, primero estudiando ingeniería y luego quedándose a trabajar para su pueblo. La acción toma lugar en un corto periodo de tiempo y la narración cambia alterando del presente al pasado para describirnos las acciones y circunstancias ocurridas en Nueva York y Puerto Rico. Es una técnica de ir y venir, un aquí y allá, una guagua aérea del pensamiento, una comparación y contradicción continua, una confrontación constante de contrarios, unas voces que denuncian y otras que se contraponen. Las voces de Jacinto y Eduardo debaten sobre el lenguaje, la identidad y las decisiones de cada cual. Adela y Jacinto, el padre y la madre de Eduardo, expresan las tensiones de género en torno a vivir en Puerto Rico o Nueva York y a los cambios sociales que se dan al interior de la familia. Jacinto y el padre figuran la tensión generacional. Los procesos de reflexión durante el viaje en el avión, retrospectivas, diálogos, recuerdos, todo esto lo recordaba ahora Eduardo sentado en el porche, página 55.
Son las técnicas más frecuentemente utilizadas por el autor para exponer sus temas. Los temas principales de la obra, la identidad de los puertorriqueños en general, pero muy especialmente la identidad de los puertorriqueños que crecen en Nueva York, los conflictos de identidad sociales y culturales que los emigrados confrontan tanto en Nueva York, pero principalmente en Puerto Rico a su regreso. Ese sentirse ni de aquí ni de allá, en el medio de la nada. Se presentan como temas secundarios la degradación de los valores que se consideran centrales en la familia y en la sociedad puertorriqueña y el cambio en la ubicación y posiciones de la mujer, entre otros. La obra está permeada por un tono gris, pan gris, página 155, panadero gris, página 236, pesimista y de desesperanza. Nueva York nos ha vencido. A todos nos ha vencido Nueva York, página 159. Las tensiones principales de la obra son los polos geográficos de Nueva York versus Puerto Rico, polo que representa a su vez tensión de identidades. Veletas, página 159, de valores sociales, culturales y generacionales. Padre y Jacinto, de género, padre, madre, Jacinto, Adela, que son, y cito, un hormiguero de desacuerdos, cierro la cita, página 34, y de clase que aunque no es la fundamental en el desarrollo de la obra, la misma no puede separarse de la tensión de identidad. Son los pobres los que emigran mayoritariamente en este periodo histórico. Todo esto se desarrolla en 15 capítulos y 256 páginas. El capítulo cuarto es uno de cenit del nudo de la novela. La técnica con que se inicia es el recuerdo por parte de Eduardo, quien luego aparece en la escena interrumpiendo el recuerdo de Adela, con quien Eduardo inicia un diálogo que permite un constante ir y venir de Nueva York a Puerto Rico, plasmado de comparaciones constantes y de las contradicciones y conflictos dentro de los personajes que representa la vida de acá y de allá, página 49 a la 60. Luego entra Jacinto a la escena del diálogo, en el cual se ponen de manifiesto de forma álgida y clara todas las tensiones de la novela, la de clase, mujer obrera, maestro acá y allá, género, padre, madre, Adela, Jacinto, Nueva York, Puerto Rico, español, inglés, páginas 56 a las 70. La metodología organizativa que he utilizado para el análisis inmanente fue la de extraer datos de la obra en torno a 12 categorías preseleccionadas por entender las medulares en la conformación o configuración de una visión de mundo e incluso de la formación de una identidad. Las categorías seleccionadas han sido aquellas relacionadas a la ubicación material tanto del personaje principal como de todo lo que compone su entorno. Las mismas son las siguientes: momento y espacio histórico-temporal, aspectos geográficos, nivel socioeconómico de Eduardo y su grupo, que representa su ubicación de clase, la cual privilegio en el análisis por entender que es crucial en el concepto de visión de mundo como parte de una clase o un sector de la misma. Aspectos educativos por su correlación con la clase. Familia y género, si los personajes son masculinos y femeninos, y la subsiguiente atribución o conceptualización que se hace de su posición de género, las cuales son importantes en la presente obra como segunda subcategoría que pertenecen a la superestructura ideológica que no son de índole material tangible. Situación e ideas políticas dentro de la cual he incluido las ideas nacionalistas reflejadas en el texto. Algo que he llamado valores e ideologías generales que atañen a otros componentes de la vida, como la familia, el destino, la extensión y la muerte. Elementos culturales de costumbre y religiosos. Manifestaciones psicológicas expresadas en la obra que son medulares al mundo narrativo creado. La identidad y el lenguaje
Y por último, los símbolos en la presente obra adquieren gran importancia como comunicadores y sintetizadores de una visión y una ideología. Las interacciones de estas categorías producen mínimamente unas intersecciones que nos ofrecen la generalidad de la construcción colectiva de una identidad, así como la especificidad de un sector y de un género en cada momento histórico y lugar geográfico específico. Estas experiencias e interacciones son mediatizadas por procesos tales como las experiencias prácticas, vivencias, comunicación y valoraciones que son medulares en la configuración psíquica y de la identidad. Si consideramos la intersección de dos lugares geográficos, sociales y culturales diversos como Nueva York o Estados Unidos y Puerto Rico en la formación de la identidad, obtendremos unos resultados como los expresados por Eduardo y Jacinto, dependiendo de la correlación de fuerzas internas y externas, así como de las fuerzas opcionales. Obtendremos personajes e identidades como las expresadas por otros autores de la diáspora. Veamos algunos datos textuales que evidencian estas categorías y a través de los cuales se trasluce el nivel fáctico de la obra. El momento histórico temporal se nos presenta cuando el narrador hace alusión a diversos acontecimientos en varias fechas cercanas a la década del 50. Entre ellas, hace alusión a la Segunda Guerra Mundial en 3 ocasiones, al inicio de la obra, cuando habla del avión describiéndolo como, y cito, aquel cacharro de porquería, aquel zapato viejo del ejército, página 13. Cuando se refiere a la Azucenal diciendo que fue después de la Segunda Guerra Mundial que llegaron las azucenas a Caramillo, página 96. Situación que asocia a los cambios agrícolas y económicos del país, ya que en lugar de sembrar café, caña o frutos menores, existía entonces de forma comercial un sembradío de azucenas, las cuales eran plantadas en honor a los soldados puertorriqueños muertos en dicha guerra. Cuando se refiere al cantante popular Jorge Vélez el Jilguero, dice que esto se hizo famoso durante la guerra y le mereció ser presentado en las fiestas patronales del 44, más luego de la fama y específicamente de haber sido presentado en Nueva York. Se convierte en renegado de la patria, ganándose el mote por parte de sus coetáneos de Jorge Guavina, página 104 a la 105. Otras fechas claves de la década citadas en el texto son el verano y el otoño del 53, cuando ocurre el suicidio de Lefty Fernández. Algunas pistas que nos ubican en tiempo son las menciones que hace el autor a personajes de moda en la época como Presley, Cosby, Pérez Prado y Marlon Brando, páginas 145 a la 180. No obstante, a mí me resultó significativo e indicativo del momento histórico el nombre del personaje principal, Eduardo Marín, que, aunque era hijo de Marín el Panadero, página 93, evoca el segundo apellido del gobernador de Puerto Rico para la época, Luis Muñoz Marín, a quien se le atribuye la responsabilidad de ser tanto el creador y padre de Lela como el ideólogo y forjador de la emigración masiva de puertorriqueños, provocando la creación de esta identidad fronteriza, o más bien como la califica el narrador en voz de Eduardo, ni de aquí ni de allá. Esto nos lleva a considerar el componente de la ubicación geográfica que se dará en 2 planos. Ubicación en el acá, Puerto Rico, que tendrá lugar principalmente en Caramillo y Sumar, página 14, El Babote, página 77, Río Piedras, página 80, Sunset Gardens, 34 y Levittown, página 36, y en las avenidas Amsterdam, Jackson, Columbus, Hospital Bellevue, Queens, Tercera Avenida, Prospect Avenue, Atlantic Avenue, Harlem, Bronx y Brooklyn, páginas 41 a la 49. De Puerto Rico, el autor destaca aspectos geográficos particulares de la isla
tales como sus paisajes, entre ellos los verdes llanos, garzas, pajarillos, trinitarias y jazmines en colores de la isla como verde, amarillo y azul, páginas 49 a las 66, y menciona hasta los huracanes que azotan y amenazan a la isla, página 94. Hace mención de la isla de Vieques, página 94, lo cual es significativo en Pedro Juan Soto, ya que la obra Usmail se desarrolló en esta isla, Vieques, la menciona también en la presente obra y la convierte en símbolo y síntesis de isla invadida. Cuando el narrador habla de Sunset Gardens y Levittown, alude a los cambios geográficos, económicos e ideológicos que han ocurrido en Puerto Rico y que Eduardo observa en su visita, y cito: ahora su hermano hablaba de nuevas carreteras, de las fábricas, de las oficinas, pero a él le interesaba más atender a la sosegada oración de la tierra, que hablaba un idioma de espacios y colores, de verdes llanos, garzas y pajarillos, página 32. Del azul pasa a lo gris, página 13, allá en Nueva York, y nos pasea por sus avenidas y barrios. Un pasaje de síntesis tanto geográfica como de sentimientos de nostalgia y manifestación psicológica de vacío y necesidad del entorno conocido se recoge en la magnífica gran metáfora de la creación por parte de Eduardo de la bella isla de Cartulina, página 89, y cito: pero esa noche ideó un arma contra aquellos soplos blancos, o por lo menos contra el miedo que provocaban aquellos soplos blancos. Trajo a la mesa de la cocina un pedazo de cartulina verde, el espejito que su madre guardaba en el bolso de mano, una linterna eléctrica y un poco de añil de fregadero. De la cartulina verde recortó 2 trozos. Al rectángulo más pequeño le dio la forma de una V invertida con anchas alas y lo colocó sobre el espejito. Al más grande lo manchó de añil para luego sostenerlo en su mano, directamente sobre el del espejito. Entonces apagó la luz de la cocina, encendió la linterna y, como Dios, regó sol sobre su bella isla de cartulina. El cielo de añil asumía los tonos que él deseaba con solo realizar un ademán. El espejo de mar, la frágil cordillera, las haldas verdosas resplandecían o se nublaban al paso del día y de la noche por él creados, y era posible con solo cerrar los ojos sentir en aquella fría cocina el calor del sol, el rumor de la brisa tropical, el resplandor que cegaba hasta los ángeles. Cierro la cita. En este pasaje ya incluye los componentes del título de la obra: Ardiente suelo, fría estación. El frío excesivo que sufrían en Nueva York, a pesar de que se habían mudado en verano, según la página 87, para no enfrentar el frío y sus costos, refleja la ubicación socioeconómica o de clase de Eduardo y su familia. Surgen del texto varias pistas que nos ofrecen dicha ubicación. El padre trabajaba en una panadería y luego llega a ser dueño de la panadería tanto en Puerto Rico, página 102, como en Nueva York, página 49. De ahí la constante alusión al pan gris, que también se convierte en símbolo de ganarse la vida en ese lugar gris que es Nueva York. Por tanto, la situación económica de esta familia no es tan precaria como la de otros miles de emigrados que son obreros o desempleados, pero aún así viven la mayor parte del tiempo mudándose de un lado a otro en los centros pobres o guetos de los puertorriqueños. En Puerto Rico, Jacinto, hermano mayor de Eduardo, es maestro distinguido de inglés de la facultad de un colegio privado y vive con su esposa Adela en una urbanización de clase media-baja en Sunset Gardens, Levittown, donde todas las cosas son iguales, según la página 34. No obstante, la niñez de Eduardo transcurrió en el Babote, lugar de pobreza, y en el que, como dice él, y cito, la miseria tiene voz de hambre, espantos, golpes duros, cierro la cita, y donde al cabo de 10 años aún encuentra a Madrina Miseria en el personaje de Caridad, página 92.
enfrentándose a través del recuerdo a esa tensión de clase que le produce sentimientos de incomodidad, minusvalía, desprecio, rechazo e inadecuacidad por haber sido, y cito, el muchacho descalzo del babote, cierro la cita, página 77, y que ahora en su visita él quisiera que vieran cómo ha progresado con sus zapatos lustrosos, símbolos de progreso, pero no le reconocen y le dicen que parece gringo, página 78. Una de las pocas instancias en la novela en que aparece clara la posición de la clase obrera en Puerto Rico, y en este caso específico, el de las mujeres obreras, se presenta en el diálogo entre Eduardo y Adela, cuando Eduardo le pregunta, y cito, ¿en qué está trabajando? Cierro la cita. Y Adela contesta que en la fábrica y que no gana bien, porque en Puerto Rico no hay uniones y la gente se conforma con cualquier cosa, que aquí la gente le tiene miedo a las uniones y que cuando ella comenzó a trabajar habló de uniones y la votaron, páginas 56-58. Allá, dice Adela, se gana más dinero, actitud como de los que vienen de allá. El nivel educativo de Eduardo es superior a los de su clase para la época. Ha terminado la escuela superior y se propone estudiar ingeniería, primero en Puerto Rico, en Mayagüez, aunque no sabe español, y luego en New York. Su hermano es maestro. La descripción del núcleo familiar es la de un padre alcohólico y una madre que describe como nerviosa, que se enferma del estómago, manipuladora, que siempre quería despertar lástima, se muda de lugar en Puerto Rico y luego a New York, y cito, para alejar a su padre de la botella, pero nunca dejó de beber. Cierro la cita, página 13. Se culpa a la mujer por varios males. La borrachera del padre, y cito, el bebé por culpa de la vieja, cierro cita, página 66. La infelicidad de Jacinto es porque Adela se quiere ir a Nueva York, página 60-61. Y hasta la muerte de Willy por el ascensor se le atribuye a una mujer y atribuye la degradación del hombre, de la situación y valores familiares al hecho de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, página 74-75. Y cito, porque en efecto habían surgido cambios en el hogar tan pronto como su madre había empezado a trabajar fuera. Nada tan conspicuo como los detalles que han de notarse a simple vista. La casa desolada, los muebles polvorientos, las camas a medio hacer, la cena tardía. No se trataba de actitudes y hábitos que su madre adquiría gradualmente. Primero, el incesante hablar sobre lo que había ganado esta semana y ganaría la próxima. Luego, las quejas de que su padre venía a cenar demasiado tarde, a las 8 de la noche, cuando cerraba la panadería, y las protestas de que ella no podía estar hasta las tantas en la cocina para luego levantarse tan temprano e ir al trabajo. No valía la pena, porque ya él no era realmente un hombre, ya no la mantenía. Eso durante días y semanas, estuviera su padre borracho o sobrio, y su padre callaba y seguía bebiendo, o decía en alguna de las borracheras, «Yo soy rico», y le derrumbaba las monedas de a centavos a las hormigas. Cierro la cita. Estos aspectos de carácter social los menciona Edna Acosta Belén en 1980 en su obra La mujer en la sociedad puertorriqueña, ideología e imágenes de la mujer en la literatura puertorriqueña contemporánea, página 148-150, donde afirma, y cito, en resumen, las imágenes de la mujer que se encuentran en la literatura de las escritoras de la generación del 50 son generalmente estereotipadas o desfavorables, imágenes que reflejan valores ideológicos de dominación masculina y subyugación femenina. Cierro la cita, página 156. Así también se traduce la conceptuación de Eduardo de cómo se hace un hombre y qué atributos debe tener cuando afirma, y cito, era tiempo de aprender a fumar, a soltar los últimos lastres de la adolescencia. Por eso necesitaba ahora un cigarrillo. Cierro la cita, página 129.
Pasamos ahora a considerar los componentes cruciales de la obra que casi adquieren rango de personajes, la identidad y el lenguaje, los cuales se entrecruzan de tal manera en la obra que pudiéramos decir que el lenguaje es igual a identidad. Desde el inicio de la obra se plantea el conflicto de la identidad cuando Eduardo va en el avión y el turista le pregunta si es puertorriqueño. Eduardo se sorprende y se pregunta si no se le nota, y cito, la mancha de plátano, cierro la cita, página 12, que es puertorriqueño. Este simbolismo de la mancha de plátano como sinónimo de puertorriqueñismo se repetirá otras veces en la obra, página 105 y página 106. A lo largo del texto se presentan tanto acontecimientos como recuerdos y sentimientos de Eduardo sobre el rechazo que siente en Nueva York por ser puertorriqueño, donde es considerado un dirty speak. Y hasta su sobrino Ralphie, niño de 2 años, aprendió a gritar «Spikey, speak you», página 28-29. Ejemplo sintetizado de tal rechazo y sentimiento es el pasaje de la página 120 y cito. No se creía capaz de poder volver a enfrentarse con aquellos maestros y estudiantes que por uno y otro motivo siempre le sacaron en cara lo de su ciudadanía, lo de su salpicar con palabras castellanas el diálogo conducido en inglés, lo de su color trigueño, lo de su relación con cuanto maleante puertorriqueño apareciera fotografiado en los periódicos. Y bastaba con él u otro puertorriqueño, Mike Sánchez, Tutsi Marrero, Lefty Fernández, contradijera lo de la ciudadanía americana adquirida de gratis o alegrara sentirse orgulloso de aquella isla sumida en el Caribe para que enseguida el cuello del maestro o del discípulo se enhiestara casi tanto como el asta de la Old Glory y una sonrisa irónica de 48 estrellas le asomara el rostro. Cierro la cita, página 120. Pero la obra concentra su atención en el desarraigo, el trasplante, la pérdida del idioma español como parte de ese desarraigo, la calificación de americano que se le da a Eduardo y sus sentimientos de minusvalía, rechazo, inadecuacidad y de no pertenencia. Instancias de ello es cuando visita su lugar de origen donde creció, el Babote, y nadie reconoce a aquel muchachito descalzo, página 77, y la madrina Miseria Caridad le dice, y cito, siéntate, o es que te has hecho un americanito y no te sientes bien aquí. Este comentario hizo sentir a Eduardo. Aquí también entre los suyos le juzgaban gringo, americano, ente orgulloso y rico, sonrió para disimular su malestar y su inquietud. Cierro la cita, página 96. Un incidente importante y revelador de esta temática es cuando Eduardo va a la UPR y habla con una empleada del registrador que le dice, y cito, que para estudiar engineer puede ser su año de freshman como estudiante full-time o part-time y que los summer course terminaron pronto, que trajera su diploma de high school y su record anyway. Además, escucha a un grupo de estudiantes hablando en un español salpicado de palabras en inglés como no man, you win man, cubo man, flonqueo entre otros. Y se reconoce en ellos, piensa que estas personas hablan igual que él y no debe sentirse inferior, tullido, inhibido, porque en el país de los tuertos el ciego es rey. Cierro la cita, página 122-125. Pero al acercarse al grupo se ve que no lo entienden, no lo reconocen y no lo aceptan como igual. Esto refleja la situación del Spanglish en la isla, al igual que los rótulos que ve en Río Piedras. Esta narrativa me hace recordar y añadir que estas expresiones lingüísticas de colonizado y Spanglish hoy en el 2024 no solo se mantienen, sino que reflejan expresiones innovadoras, aunque copiadas y divulgadas, como by the way, voy a votar, it's okay, en lugar de dicho sea de paso, votaré porque es bueno, y so, yo cumpliré. En ese momento sale caminando una camada de caballos que diariamente los dirigen diciéndole so, 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 so.
El conflicto de identidad de Eduardo se refleja en un constante autocuestionamiento de quién soy y a dónde pertenezco, como en el pasaje. Y cito, la pregunta es esta, le interrumpió, si acá soy un americano, un gringo, un yankee y allá soy un Puerto Rican, un speak, entonces, ¿qué demonios soy, Jacinto? What am I really? Who am I? And where, Jacinto, do I belong? Pero yo no vivo en un vacío. Y yo soy un solo man de toda la gente que vive en Nueva York, porque no es ni de aquí ni de allá, porque no los dejan. Es cierto, dijo Jacinto apesadumbrado, pero tú mismo tienes que decidirte a pertenecer, ¿entiendes? Eso tiene que venirte de adentro, si no... Cierro la cita. Luego, en un momento de aparente reconciliación con su identidad y lugar de pertenencia, realiza un rito bajo el sol ardiente de bañarse casi desnudo en el mar de Caramillo, como en una absoluta entrega, mientras piensa y nos dice en un pasaje hermoso, y cito, braceando sin prisa, ofrecía abrazos de conciliación a este testigo gigante, encogiendo las rodillas, hacía una genuflexión al sol y a la brisa, y volteándose para yacer boca arriba, se entregaba a los elementos. Cierro la cita. Y en sus pensamientos resuelve que terminará sus estudios y como un misionero regresará a ayudar a su pueblo. Página 100. Así cumplía amorosamente un ritual de reconciliación con su pasado y cito, el peregrino había llegado a su hogar. Cierro la cita. No obstante, Eduardo no se adhiere a tal decisión, ya que luego del contacto con los New Yorkers, página 172, a quienes describe como, y cito, sus semejantes, los tartamudos, los tullidos del alma, los que habían sido marcados por la vida de gran ciudad, se dedicaría a embriagarse de licor, de sexo, de drogas, de ira reprimida y nunca más lograría vivir en paz. Cierro la cita, página 206. Es decir, son seres degradados en un mundo degradado. Luego de la experiencia con este sector dice, y cito, supo entonces que sentía una tremenda soledad peor, más turbia y más vil y más degradante, la de sentirse indeseado en su propia tierra y luego de preguntarse ¿cuánto más podría resistir a solas esta soledad, este sentimiento de extraño en tierra propia y de sentir que su rostro es una máscara asquerosa, una llaga enorme, una máscara mitad bronca, mitad aguachosa, un rostro poroso y fluido y bronco como esculpido en piedra pómez? Página 240, cierra la cita. Decide, opta finalmente por regresar y exclama, y cito, de ahora en adelante, man, yo soy un citizen of the world. Ni soy de aquí, ni soy de allá. I got to build me a city, a country of my own. Yes, soy peor que Forón, ciego, sordo, mudo y además sin una patria verdadera. Eduardo Marín, El Paria. Cierro la cita. Página 250, 251. La frase a su vez está escrita de manera que representa el ni de aquí ni de allá, es decir, cambia el idioma de español al inglés en una misma oración. Este code switching caracteriza el sector de los emigrados desde entonces hasta el presente, tanto a la población general como a los escritores de la diáspora. Observamos que el lenguaje está estrechamente vinculado al tema de la identidad. Mencionaré signos característicos de la utilización del lenguaje en el texto. La obra escrita en español está salpicada de muchas palabras y frases en inglés, muy particularmente expresadas a través del personaje de Eduardo, aunque también el autor las ubica en boca de los New Yorkers, tales como Frank, Julie, Siggy, y de algunos universitarios. Hay mezcla de inglés y español, o español-inglés, como se le dice en la obra, y el llamado code switching, alternando de uno a otro idioma. Lo quaint que lucía el mostrador, sorry, I don't want it, tengo un trabajo en un art shop, pero I haven't decided yet. No obstante, su forma narrativa, su estilo, más su énfasis, distan mucho de la llamada literatura de la diáspora puertorriqueña. La obra Ardiente Suelo, Fría Estación se ubica sin duda, por múltiples razones, en el canon literario puertorriqueño.
Se observa uso de las palabras llamadas jíbaras, muy conjuntamente con el inglés, como por ejemplo, vivían en la quebrada, right? ¿Dónde está la oficina of the registrar? Le poniste ya, sure. Le dieron que el bebé está enfermo. Hay otras fonéticas jíbaras como ¿qué tie? Sabañones. Hay palabras que le llamo dialectales o más bien características en el habla puertorriqueña como Doña Juana estaba turulata, Adela con su ñeñeñe le hizo la gracia. Uso de refranes, el último mono siempre se ahoga, la realidad monda y lironda. En el país de los ciegos el tuerto es rey, barriga llena, corazón contento. El que se va para Nueva York pierde su sillón, no podía faltar el famoso ¡ay bendito puertorriqueño! Además de estos conjuntos identificados, debo destacar como documento importante en la obra que evidencia el problema del lenguaje en el emigrado, la carta que Eduardo le envía en español a sus padres, páginas 101 y 102, y cito: «Querido papá y mamá, me da pena escribir tarde, pero yo quería ver unas cosas y contar algo. Yo llegué bien, así que no se preocupen, gozo mucho, me gustaría hubieran venido conmigo. Jacinto está bien, Adela un poco más flaca y como peleona, pero bien. Papá Jacinto te va a escribir para que lo perdone. Yo y Jacinto recordaremos mucho de ustedes. Yo hoy fui para Caramello, está muy cambiado una cosa u otra, ¿no? La casa de doctor Boneta la tumbaron, me da pena. Fui casa de Dona Caridad y Monseta, viven en un ranchón, cerca casa que era de nosotros. Me da pena por estar Dona Caridad y Monseta como cool ante nosotros pobres. Monseta mala suerte tiene a mi matrimonio con una de Juana Pasto, Doña Caridad muy ciega. Pero no hablar de cosas tristes. Papá, tu panadería muy linda, esa hora de Kiko Altao que fue policía. Yo me bañé en el mar Caramello, después fui a ver Ocena de Don Placini, se pregunta por ustedes. También Kiko Altao, dicen cuando vienen. Yo digo un día pronto, eso es verdad, ¿verdad? Porque no hay como tierra uno y lo más bueno es volver. A mí me gusta mucho Puerto Rico y la bonita, aire, sol, mucho verde. Caramello hay poca gente, conocemos mucho, fueron a San Juan, pero hay muchas casas bonitas, pueden comprar tú y mamá. Yo puedo estudiar en Mayagüez, igual que en Nueva York. No hay nada como tierra de uno. Papá vende tu panadería como ven con mamá, la felicidad aquí para todos. Ay, como ustedes, la Vivinia. Papá, todo bien, buen muchacho, hay que ser y no molestar a mamá. Escriban, besos y abrazos y la bendición. El narrador nos revela el método que utilizó Eduardo para redactar la carta. Y cito: esa misma noche redactó la carta. No le fue fácil, claro, ya que se trataba de una carta familiar y en la escuela solo le habían adiestrado en la redacción de cartas muy formales, solicitudes de empleo, pedidos imaginarios de enseres a casas comerciales, respuestas gentiles a teóricas empresas interesadas en sus servicios profesionales. Pero se las arregló para escribirla después de todo, copiando más o menos el modelo de la que había escrito antes a Jacinto. La redactó en inglés y luego la tradujo oración por oración, deteniéndose para aclarar conceptos, sortear obstáculos de vocabulario, buscar el mejor resquicio para su ruego, y era esta la 9ª copia que ahora releía a media voz para ver qué tal sonaba. Cierro la cita. Hay unas frases de texto que reflejan la angustia que sufre Eduardo al no poder expresarse en el vernáculo, y cito: y en cuanto a ciertas insinuaciones hechas sobre su modo de expresarse, eso le parecía no solo de poco tacto, sino completamente injusto. Jacinto había vivido suficientes años en Nueva York para saber que a cualquier puertorriqueño, no importa lo instruido y lo inteligente que sea, al fin y al cabo se le atrofia un poco el habla. Uno adquiere giros, dichos extraños que interfieren con el idioma propio, con el idioma que a pesar de los años de ausencia y a pesar de la distancia nunca ha querido, nunca ha intentado olvidar. ¿No se daba cuenta su hermano de cuánto luchaba él por expresarse bien en su idioma?
No prestaba atención a su balbuceo, a las contorsiones de su rostro, al sudor que aparecía en su frente cada vez que los pensamientos iniciaban aquella estampida y él no los podía cernir en palabras castellanas. ¿De qué le valían entonces el balbuceo y las contorsiones y el sudor, a pesar de los reproches, de las indirectas y hasta de las burlas? Hablaría español correcto algún día. Quería lograr eso, tenía que lograr eso para satisfacción propia. Cierro la cita. Continuación del análisis de Ardiente Suelo, Fría Estación. En el libro A solas con Pedro Juan Soto, el autor reconoce los problemas que tenía con el idioma español en sus inicios como escritor, página 27, por lo cual estas descripciones resultan de un entendimiento que emerge de la propia vivencia. Pedro Juan Soto afirmó que a su regreso a Puerto Rico en el año 50, y cito, se dedicó a estudiar la gramática castellana para conocer mejor su idioma, bastante maltratado por las exigencias del inglés. Cierro la cita, página 13. Las referencias más explícitas a la situación política de Puerto Rico que se hacen en el texto llegan a través de la voz privilegiada de Jacinto, personaje que asume las posiciones de defensa del idioma, de la importancia de optar por quedarse a vivir y adaptarse a Puerto Rico para lograr la identidad y sentido de pertenencia. Así pues, refleja también su posición anticolonialista e independentista. Página 131, indicando que la coexistencia de los dos mundos, el del pueblo puertorriqueño común que no sabe inglés y la presencia de los otros, los New Yorkers, los del mundo degradado y la mafia, así como su influencia en la confusión de identidad, está ligado al destino político de Puerto Rico. Página 129. Se presentan discusiones políticas en los bares que Jacinto resume, y cito, «Ya has visto el pueblo, no hace más que devanarse los sesos, lo mismo que tú ahora, porque no sabe hacia dónde va». Cierro la cita, página 132. Expone aún más sus conceptos nacionalistas, indicando que los puertorriqueños no tenían nada que hacer en Nueva York. Su verdadero lugar, el de todos, estaba en Puerto Rico, porque, y cito, Nueva York es un purgatorio. Cierro la cita, página 41. Eduardo también expresa su sentimiento nacionalista a nivel más vivencial que político cuando dice que, y cito, nunca había cedido su verdadera nacionalidad que nada tenía que ver con tratados ni condiciones impuestas en tal o cual guerra, sino con su sentir. Cierro la cita, página 108. A estas visiones políticas y nacionalistas se añaden algunos conceptos y actitudes que se relacionan y conforman el universo de esta visión del mundo, tales como los sentimientos de derrotismo, pesimismo, tristeza, amargura, melancolía, resignación, que se repiten en la obra y que dejan al lector o a la lectora sumida en ese tono gris y en medio de la tierra baldía y la Never Never Land, página 170. La idea de que la isla era pequeña, pobre y densa de población, que no se sabe cómo caben tantas personas en una isla tan pequeña y provocaba a los que regresaban de Nueva York a una sensación de encerramiento, son expresiones que formaban ya parte del mito y estereotipo puertorriqueño. La idea de que todo lo de Nueva York es mejor que lo de Puerto Rico, expresados principalmente en los personajes femeninos de la madre de Eduardo y Adela, página 58, mientras que Jacinto no perdía la oportunidad de aludir en los peores términos a la vida de Nueva York. Estas ideas y valores ideológicos se repiten en la atmósfera y en las expresiones del estado psicológico o anímico de los personajes, particularmente en Eduardo. Cito y resumo: deterioro que carga en su corazón de la incertidumbre de los pies rasgados por la cuerda floja de su destino, perplejidad, desaliento, disgusto, melancolía,
pesadumbre, confusión, casi delirio, resignación, soledad turbia, vil, peor, degradante, depresión, disgusto, culminando en una expresión de locura, dando vueltas como un trompo en el aeropuerto. Y cito, "Oh boy, that's the end. ¿Me estaré volviendo loco? You know, cierro la cita, página 253. Todo lo descrito sumado a la pléyade de personajes nos permiten concluir que sin duda nos enfrentamos a una obra de arte con signos específicamente puertorriqueños. Otro aspecto adicional fue que extraje del análisis inmanente de la obra los siguientes símbolos. Los barrios mencionados desde el inicio de la obra hasta el final, calificados como símbolos de, y cito, la vergüenza, el asco que supuraba hacia dentro de su persona, porque todo el mundo necesita un rostro que mostrar a la gente, no una máscara asquerosa, no una llaga enorme. Cierro la cita, página 27. La máscara, símbolo que ya había utilizado Pedro Juan Soto en sus obras de teatro recogidas en El huésped, Las máscaras y otros disfraces, 1958. Estar enmascarado es cubrir la propia identidad. En el contexto de sujetos colonizados se ha utilizado para significar los comportamientos públicos que asume el colonizado como resultado de la imposición ideológica y psicológica que hace el colonizador y el opresor. Hacia el final de la visita de Eduardo a la isla y confrontado con las contradicciones de su identidad, piensa, y cito, ahora su rostro era una máscara, mitad aguachosa, era un rostro poroso y fluido y bronco como esculpido en piedra pómez. Cierro la cita, página 240. Forón, el sordo mudo con quien no puede comunicarse Eduardo, es símbolo de la brecha de comunicación lingüística y afectiva que se produce entre el personaje emigrado y los de la isla. Estos dos símbolos han sido admitidos como tales por Pedro Juan Soto en su libro A solas con Pedro Juan Soto en la página 86. Otros símbolos son los siguientes: la mancha de plátano, frase sinónima de identidad del puertorriqueño, página 12. Vieques fue siempre símbolo de isla invadida, o como dice el mismo Pedro Juan Soto, y cito, lugar que hice microcosmos de Puerto Rico, cierro la cita. Los zapatos y la ausencia de estos son símbolo de la pobreza y de clase para entonces, y llevar sus zapatos lustrados es símbolo de progreso y nivel socioeconómico superior, citado en la página 82. Finalmente, el pan gris, expresado en la obra, fue símbolo del supuesto bienestar económico que el puertorriqueño busca en Nueva York a costa de la identidad, el idioma y todos los sufrimientos y expresiones, discriminaciones y humillaciones a la que es sometido. Consideramos ahora aspectos de ubicación sociológica de la obra. Algunos datos sociohistóricos que nos permiten ubicarla en la estructura sociológica superior son los siguientes. El 15 de diciembre de 1947, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley número 25 sobre la política gubernamental de la emigración en Puerto Rico. Juan Manuel García Pasalacqua afirmó en su escrito La crisis política de Puerto Rico, 1983, lo siguiente, y cito, dicha política no estimula ni desalienta la emigración de trabajadores, pero estima que su deber es orientar debidamente respecto a las oportunidades de ocupación y problemas de ajuste a medios etnológicamente extraños. Cierro la cita. John H. Stinson, 1996, en un trabajo investigativo sobre la emigración, afirma: la política pública de migración fue planeada como una medida para combatir el desempleo, página 124, y añade: el criterio ideológico utilizado para caracterizar el sector poblacional definido como sobrante responde a la estructura de clases. Cierro la cita, página 123. El efecto de dicha política
fue de tal magnitud que, según expone Juan Ángel Silén en su libro Hacia una visión positiva del puertorriqueño, 1976, el promedio de emigrados de 1908 a 1944 era de 4,000 personas, lo que Silén califica de insignificante o normal. Pero desde el 1 de enero de 1945 al 31 de octubre de 1955, la emigración ascendió a 427.747, página 130. Estas acciones son hoy día magnificadas con alrededor de más de 5.5 millones de inmigrantes puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, situación que me hace ver y sentir la actualidad de la obra de Pedro Juan Soto, Ardiente Suelo, Fría Estación. Además, el acontecimiento crucial de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952 se consideró un sablazo histórico a Puerto Rico y sobre todo al movimiento nacionalista e independentista de la isla, buscando legalizar la colonia. Según los escritores de la generación del 50, fue precisamente la institución del ELA la que provocó con mayor y dirigida fuerza el proceso asimilista de los puertorriqueños de acá y de allá. Dicha generación la describe Pedro Juan Soto y cito: todos surgimos a la sombra del Estado Libre Asociado y todos nos rebelamos. Por otro lado, todos continuamos defendiendo la independencia política, la exploración en la materia de vida puertorriqueña y la defensa del vernáculo. Cierro la cita, A solas con Pedro Juan Soto, página 72. Algunas conclusiones del presente análisis. Existen, a mi juicio, varias tensiones principales en la obra que se presentan dialécticamente en la escritura y se sintetizan de alguna manera. Veamos. La tensión de los dos polos geográficos, Nueva York y Puerto Rico, que representan y son mucho más que polos geográficos. Son en realidad los polos de la confrontación de sistemas de valores distintos, tanto a nivel de cultura, familia, lenguaje e identidad, que son los temas medulares de la tensión. Una síntesis ofrecida es el regreso de Eduardo a Nueva York, al grupo pequeño, a la búsqueda de soluciones parciales. Llevar al padre Alcohólicos Anónimos, aceptación de la situación, y se advierte el desarrollo de 3 identidades: afirmación, asimilación, frontera. Otra tensión es la de género hombre-mujer, que representa también la lucha de valores. La mujer, la que ala hacia Nueva York; los hombres, un degradado castrado, el padre; otro Jacinto en la lucha por la afirmación nacional; el otro, Eduardo, atrapado entre los dos mundos y asimilado en cierta forma. Las mujeres representadas como conservadoras y fuerzas retardatarias. Existe también la tensión de clase, es la más tenue en la novela, no se le da énfasis, pero permanece como un sustrato latente. Eduardo, el pobre que se enfrenta a los ricos de su barrio ya decadente y critica a esos ricos, pero permanece en el mundo de los pobres, tanto en Puerto Rico como en Nueva York. En realidad, la intersección de clase, identidad y lenguaje son inseparables en la obra. Y finalmente, la tensión de pasado y presente, del antes y el después, de lo tradicional y lo moderno, del cambio de valores sociales, económicos y familiares. Esta situación de tensiones prefigura el futuro de los inmigrantes. Por un lado, la inevitabilidad de continuar viviendo allá, la inadaptación al mundo de acá por un destino que no escogieron, la asimilación y la adaptación forzosa a un mundo del que tampoco se sienten parte totalmente. Aspectos que vemos tratados en la literatura posterior de los newyoricans. A este componente se le contrapone, no obstante, la posición de Jacinto, que es la de quedarse acá y luchar por ser uno de aquí lo mejor que pueda, logrando convencer a su esposa Adela también, como si fuera su triunfo.
Esta es la posición con la que el autor se identifica más, como lo expresa en su libro A solas con Pedro Juan Soto, y la cual adoptó en la vida real. Afirmo que en Ardiente Suelo, Fría Estación, el autor nos anticipó el problema del neoyorican que regresa a Puerto Rico en busca del paraíso perdido y de sus raíces autóctonas, solo para encontrarse con el cáncer norteamericano que consume nuestra sociedad isleña completamente y con el rechazo de sus miembros conciudadanos, quienes otorgan a los recién llegados el moto de la canción: esos no son de aquí. Quiero decir que nos enfrentamos a una obra de gran multiplicidad de riqueza, tanto temática como descriptiva, según lo refleja el presente análisis. Además, refleja un nivel elevado de coherencia que permite la presente organización y comprensión, es decir, podemos afirmar que posee una altísima validez en su valor estético. Comentario final. Hoy, a pesar de tonos pesimistas y grises, después de saber lo que está sucediendo con los llamados escritores y escritoras de la diáspora puertorriqueña, a quienes le arrebataron el vernáculo y se ven obligados a escribir en inglés, al releer Ardiente Suelo, Fría Estación de Pedro Juan Soto, quien, como dice él y varios críticos, sufrió en carne propia el trasplante, el desarraigo, el doloroso proceso de ser ni de aquí ni de allá y del nilingüismo, emerge como escritor héroe ante mis ojos, quien con un acto de nivel superior de la conciencia, el consciente volitivo, decidió y optó por aprender su lengua, como dice Eduardo, y cito: quiero, tengo y voy a aprender, cierro la cita. Optó por dominarla, por vencer al silencio, por irrumpir con estas obras prefigurando la situación presente. Y por eso hoy que sabemos que no pudieron silenciarnos con la emigración, con arrancarnos la lengua, y que quisieron hacerlo con la muerte, hoy, después de tantos años del Cerro Maravilla, sabemos que el mejor homenaje, como dijo Pedro Juan Soto, el mejor homenaje a su hijo es llenar la página en blanco, escribir la mejor literatura con nuestra mejor lengua. Hoy sé lo que quiere decir y recibir en los brazos al cuerpo roto y mutilado y la vida destrozada de un hijo asesinado. Por eso deseo que se levante la palabra escrita de Pedro Juan Soto, de todos los escritores y escritoras de Puerto Rico y de todos los puertorriqueños. Levantar mi voz para decir que no será en vano. Carlos Soto Arribí, tu sangre derramada. Uno de los asesinatos políticos infinitamente cruel que ha habido en la historia de nuestro coloniaje. Vaya a ti, nuestro profundo y sentido homenaje de lucha.